Saludos, titulamos este vídeo ¿Comprendes el empuje de Dios? 3. Tierra geocéntrica toroide número 21. En primer lugar, decir que estamos en el mes de mayo del 2020 en situación de confinamiento. Y decir en relación con esta situación que nosotros creemos, estamos convencidos que se está produciendo en la actualidad lo que podemos decir el juicio universal, un juicio universal a toda una época, y que tenemos la desgracia o la suerte, según cómo se mire, de estar participando en este juicio universal. Porque podemos decir que ya Lucian, por darle algún nombre, ha puesto todas las cartas sobre la mesa, y entonces ya muchas personas que no están totalmente, podemos decir así, hipnotizadas, ni totalmente adoctrinadas, pues entonces tienen y estarán tomando una decisión, tanto si actúen como si no, tanto si se dejen llevar por una corriente como si no, porque se estará produciendo y se está produciendo un juicio importante, dimensional. En este sentido, pues ya muchos de nosotros creemos que algunos de estos servidores pues han abandonado pues esa ruta. Lamentablemente son pocos en comparación con los que nos rigen, que esos podemos decir que están totalmente poseídos y ya no pueden salir, pero realmente, por supuesto, pues ya no pueden autoengañarse, porque lo que está sucediendo ya no es una cuestión solamente de un poder temporal, sino es de un poder, podemos decir así, de perdurabilidad o de descenso dimensional, realmente lo que se está dando. Entonces, eso es una opinión en relación con esta situación en estas fechas. Entonces, este vídeo lo desarrollamos en 3 puntos. Punto número 1, vamos a realizar una síntesis, una recopilación de lo que nosotros venimos compartiendo de las líneas de fuerza magnéticas que decimos que vienen a ser como las manos invisibles de la fuente, y por eso es muy importante pues comprender este punto inicial. Por eso nosotros hemos realizado vídeos con experimentaciones con imanes, dando una versión opuesta, decimos así, y muy diferente pues a la actual establecida, pero que cada persona pues podrá hacer experimentación personal y comprobar. Entonces también, punto segundo, en relación con esta experimentación pues tenemos que hacer unas cuantas puntualizaciones. Y un punto tercero, vamos a dar un inicio de explicación, comprensión de cómo se pasa del esquema básico de la triunidad, que lo veremos, y ya lo venimos compartiendo hace mucho tiempo, pues al esquema de los 6 días de la creación, que también hemos visto imágenes pues de este esquema. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando. Entonces, hemos dicho que vamos a realizar primeramente una síntesis de toda esta teoría, que puede parecer algo compleja, pero en realidad nosotros decimos que es simple y profunda. Por supuesto, muchísimo más simple que la oficial establecida en relación con el espacio, que como ya sabemos, pues son, dijésemos así, movimientos de progresiva velocidad, complejización que termina simplemente en un agujero negro. Entonces nuestra teoría pues es, aunque puede parecer en un principio difícil, pero que consideramos que en realidad siempre estamos diciendo las mismas cosas, los mismos esquemas, pero profundizando en ellos. Entonces, lo recordamos, un eje central pues crea 2 ejes polares. Desde un centro se crean 2 ejes polares, sencillamente y experimentalmente. Y entonces el eje central, que estaría evidentemente en su centro, como su nombre indica, pues crea un plano de equilibrio,
un plano de equilibrio horizontal que sería el ecuador. Este sería el plano que también se le podemos decir en los imanes el muro de Bloch. Entonces este es el plano de equilibrio entre estas dos, dijésemos así, entre esas dos tendencias o fuerzas o polos. Entonces a partir de ahí, a partir del muro de Bloch o centro ecuador, para que tengamos una imagen, pues se establece una repulsión y una creación, que es lo mismo, que ordena todo, lo ordena todo en dos campos polarizados, el que podemos decir polo norte masculino y polo sur femenino, y se crea todo pues a partir de un eje central. Por eso esta teoría pues es unitaria de una unidad. Por eso decimos que el universo es uno y es diverso. Entonces decimos que en cambio si estas líneas magnéticas que hemos dicho que se desplazan desde un centro a ambos polos, pues si no se establece de esa manera, pues la mente queda trabada. Por eso entonces nosotros tenemos que seguir recordando que las líneas de fuerza magnéticas, como venimos exponiendo, pues parten del centro del imán. Ahora remitiéndonos al imán, parten del centro del imán hacia los polos. Y no, como nos dice una oficialidad, que nos dicen que parte de polo a polo. Nosotros decimos, y lo estamos argumentando y explicando y experimentando, que no es así. Entonces, por eso el polo norte del imán pues no atrae al polo sur de la aguja de la brújula, ni el polo norte atrae al polo sur. Entonces el polo norte del imán y el polo norte de la brújula, pues los dos son repelidos en el mismo sentido por el muro de Bloch del imán. Porque entonces cuando cogemos una brújula con un imán, pues el campo del imán es más poderoso que el campo del espacio donde está orientada esa brújula, y entonces pues realiza esa acción. Y punto tercero, que por tanto, y ya lo hemos compartido, que el efecto de atracción, por ejemplo, atracción que nos dicen entre dos polos, polo masculino y femenino, pues nosotros decimos que es secundario, porque el que es verdaderamente decisivo y precisamente hace que se atraigan esos dos polos, pues es el efecto de la repulsión que viene desde el centro del muro de Bloch. Y esto es sencillo, desde un centro pues se crea toda la manifestación, y toda la manifestación pues está en función de este centro. Entonces, en relación, porque podríamos decir entonces, y se nos puede presentar pues este dilema a lo mejor, decir, bueno, pero entonces si no son el polo masculino el que atrae al polo femenino, ¿por qué el hombre y la mujer son atraídos e incluso pues producen la vida? Pues ya lo hemos explicado. Hemos explicado que el hombre y la mujer son el equilibrio de esta dimensión, somos los principales en esta dimensión, a pesar de que unas fuerzas oscuras pues están contaminando pues a una gran parte de la humanidad. Y por eso se está produciendo ese juicio que acabamos de decir en un principio. Y entonces ya me explicamos que hombre y mujer pues tienen la opción, pero no la obligación, pues de unirse o de no unirse. Porque entonces ellos ya, ahora sí es cierto que se establece una cierta atracción, porque ya al crear de madera adulta al hombre y la mujer, pues podemos decir que entonces se produce un equilibrio. Entonces ese equilibrio pues también te produce una atracción, no solo entre el hombre y la mujer, porque la atracción entre hombre y mujer pues es también en relación con el centro, con el mismo centro creativo, y ese sería el auténtico amor. Porque el auténtico amor pues tiene que estar también en relación con el centro y no ser solamente exclusivamente egoísta entre hombre y mujer, porque de hecho no se da así. Cuando una mujer y un hombre realmente se aman, pues entonces ese amor pues se difunde dijésemos así, a todo lo próximo realmente, y a la naturaleza realmente. Entonces una pregunta, entonces, ¿por qué sobre todo se enseña y se ha venido enseñando que las líneas de fuerza magnéticas viajan de polo a polo? Pues sencillamente por la tecnología, porque la tecnología, evidentemente, y en la electricidad, pues se viaja de un polo norte a un polo sur, y eso sí es cierto y es patente, pero nosotros decimos toda la tecnología, y ahora muchos ya se están convenciendo, pues es una alteración realmente. La electricidad es una alteración, y toda la tecnología realmente es eléctrica, porque parte del éter. Entonces una alteración es como si estuviésemos, ya lo hemos dicho, desangrando pues a las fuerzas naturales, haciendo que desde un polo, que puede ser norte o sur, pues se viaje al otro polo. Pero eso no es el movimiento natural. El ser humano podría vivir perfectísimamente sin tecnología, simplemente en unión con la naturaleza, que le daría de todo, podemos decir así. Entonces,
Tenemos que hacer unas puntualizaciones porque nosotros hemos realizado unas experimentaciones en el vídeo anterior sobre la Tierra en relación con los imanes y las brújulas. Porque puede ser que algunas personas intenten repetir, nosotros recomendamos que repitan y entonces se encuentren ciertas dificultades. Y pueden pensar de un modo ligero, pues entonces es que no es así como nos ha dicho en este vídeo. Por eso nosotros tenemos que precisar. Entonces nosotros, puntualización número 1, que la aguja de los imanes pues tiene que tener capacidad de poder realizar movimientos. Por ejemplo, los imanes que tienen polo norte y polo sur, pues ellos no se orientan realmente con las líneas de fuerza magnética. ¿Por qué será? Evidentemente porque ellos tienen un peso que se los da el éter, aunque nos digan que se los da la gravedad, y ese peso es superior al empuje de las líneas magnéticas. Entonces un imán lo puedes colocar en todas las posiciones y él por sí solo no se orienta. Pero la aguja de la brújula, pues sí, para poderse orientar, pues tiene que tener una libertad, un poder de movimiento. Y entonces resultaría que a veces ese poder de movimiento pues también depende de la influencia y de la imantación que se le produzca. Entonces, porque entonces puede suceder, como vamos a ver, que se puede quedar atorada realmente si es muy fuerte la imantación, o sea, un imán muy potente, que tenga un eje de polarización muy potente. Entonces, un punto segundo es que estas agujas y estas brújulas, pues es necesario preservarlas de una magnetización, como acabamos de decir, excesivas. Nosotros ya dijimos que en una experimentación anterior utilizamos un imán muy potente y entonces ya la aguja quedó en otra orientación, ya no marcaba realmente el norte porque había sido sobremagnetizada, podemos decir. Por eso nosotros en la experimentación que hicimos cogimos dos imanes muy pequeñitos para que actúen algo y pueda moverse libremente la aguja y no quede magnetizada. Lo decimos para que una persona pues lo haga de esta misma manera, y también por eso, también en relación con esto, decir que el campo magnético es tridimensional, es decir, no solamente que la aguja indique en un plano norte, sur, este, oeste o derecha, izquierda, no, sino es que la aguja misma pues llega a ir elevándose según la magnetización. Llega a ir elevándose porque en realidad el campo magnético son esferoides realmente, no son planos, y eso lo hemos visto y ya lo hemos explicado en otros vídeos, porque el campo magnético pues es en volumen. Entonces esa aguja realmente tiene que estar ajustándose precisamente para trasladarse del hemisferio sur al hemisferio norte o viceversa, precisamente porque esa magnetización hace que se eleve o descienda y entonces quede atorada con el contenedor que tiene esa aguja. Entonces el campo magnético en realidad pues sigue a dos esferoides que son emitidos desde este centro ecuador. Y en cambio nosotros ya hemos puesto en un vídeo anterior, que lo vamos a recordar para que la persona entienda de lo que nosotros estamos diciendo, que los seguidores de la Tierra plana pues han caído en el error de considerar que es solamente un solo polo, un polo central, que sería el polo norte de Polaris, el que realmente magnetiza a la brújula. Y nosotros decimos, y ya lo hemos explicado en otros vídeos, que no es así y que a veces algunos viajeros, podemos decir, que se acercan a los polos o de hemisferio a hemisferio, pues encuentran que no le funciona bien, que no le funcionan bien esta brújula. Y es por lo que nosotros estamos diciendo, y vamos a recordar ese vídeo, por eso estamos diciendo que debe de hacerse estas experimentaciones teniendo en cuenta pues lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nosotros ya dijimos que hemos cogido imancitos pequeñitos y que hay que tener en cuenta si esa aguja pues a veces queda atascada por elevarse, porque ella se eleva, no solamente es que se va de derecha a izquierda, sino que va hacia arriba y va hacia abajo, porque es en volumen, porque ya decimos, el campo magnético son esferoides. Entonces esto lo explicamos nosotros, ese error de los terraplanistas, en el vídeo Tierra geocéntrica toroide número 3, y lo pueden buscar ahí. Y entonces aquí pues este es el vídeo para que vean su título: Tierra plana o esférica, debate, bucle, encierro, Tierra geocéntrica toroide número 3. Entonces en este vídeo pues nosotros hicimos esta aportación para corregir lo que nosotros consideramos un error de los terraplanistas.
en que aquí al acercarse un piloto al Polo Norte, pues nos dice, pues es que la aguja se vuelve loca. Y otro, cuando vas al Polo Sur, pues la aguja queda frenada apuntando al Polo Norte. Pues muy bien, eso está explicado en este vídeo para dar la explicación de que no es que porque exista un solo polo, porque esto no será así en la realidad. La realidad, ya lo decimos, en todos los campos tiene que ser dual, siempre para contrapesar un polo con el otro y formar un equilibrio. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos para el siguiente vídeo, para que lo vayan pensando, es, porque ya hemos explicado, hasta la saciedad podemos decir, pues este esquema básico. Desde un centro, en todas direcciones se crean dos polos, y aquí entonces estaría un eje separando, vertical en relación con los polos. Entonces, sería cómo se pasa de este esquema inicial del magnetismo básico que ya hemos dicho nosotros, para quitar esa dijésemos así, esa falta de comprensión diciéndonos que van de polo a polo. No, van del centro a los dos polos. Pero ¿cómo se pasa de este esquema básico que es triple, pues al esquema de los 6 días de la creación que nosotros hemos formado aquí con 6 bolas? Ya lo hicimos en algunos vídeos anteriores, con 6 bolas magnéticas, pues se forma el esquema totalmente equilibrado de la forma de los 6 días de la creación, que también te refleja la flor de la vida. ¿Cómo se pasa de este esquema a este otro? Evidentemente mediante pasos o mediante movimientos. Sería pasar del esquema de la tridualidad, que nosotros decimos, tri porque son 3 y es una dualidad que son 2 polos, al de los 6 días de la creación, pues mediante esos 6 pasos sucesivos. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando en vídeos siguientes, pero ya esto adelantamos para que la persona vaya pensando. Nosotros decimos que el campo magnético, como acabamos de decir, es tridimensional. Es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda, adentro, atrás, como todo volumen. Y entonces indica un plano horizontal que tienen aquí. Indica en la parte inicial un plano horizontal, que le podemos decir ecuador. Y un empuje vertical en los polos. De polo al ecuador, un empuje perpendicular y vertical, y al ser perpendicular pues es 90 grados, porque eso está en relación con la explicación que vamos a dar y que ya quizás hemos adelantado en algún otro vídeo. Entonces, el equilibrio vivencial, es decir, para nosotros aquí que estamos en situación de ser el centro, y por eso tenemos un equilibrio vivencial, pues se crea cuando el empuje central, que sería desde el centro, pues establece, como ya hemos dicho, una corteza exterior sólida, una continuidad, porque aquí realmente no habría corteza, en este primer punto no habría una corteza exterior, porque tú todo tienes que pasar por el centro. Tú no podrías pasar de este hemisferio a este otro, porque no existe paso, porque lo que se va primero es a este centro, porque te falta la corteza exterior. Entonces tiene que establecerse una corteza exterior, una continuidad entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, que permita el paso entre dichos hemisferios a través de este ecuador. Solamente cuando se forma, pues es cuando ya es una estructura equilibrada, que sería esta estructura, que aquí la tenemos descompuesta en 6 bolas. Por tanto, se precisan 3 ejes, porque todo volumen son 3 ejes, y cada eje tiene 2 direcciones y las 6 direcciones del espacio. Por tanto, esto es la tridualidad. Un polo masculino triple de 3 y un polo femenino también triple. Y entonces este es el 6. Este es el 6, por eso decimos el 6 descompuesto en una dualidad masculino y femenino. Entonces este es el esquema perfecto y el esquema total de la divinidad y de la fuente, tan sencillamente. Entonces, pero para pasar, como aquí, esto ya es algo más enrevesado y requiere más atención, evidentemente, pues esos pasos para pasar del 3 básico, del centro y de los 2 polos, a los 6 días, pues entonces hay que ver unos procedimientos que tecnológicamente están muy bien establecidos. Como vean aquí este vídeo de Julio Ariza, entrevista a Andreu Bacardí,
Esto es uno de los vídeos, pero este otro donde nos viene hablando de lo que a nosotros nos interesa, que poniendo el título Adapta 4 planos perpendiculares, pues obtienes este vídeo y aquí pues te explica con la máxima tecnología que está redescubriendo Andreu Bacardí, que nos dice una carga eléctrica cuando se desplaza en un espacio crea un campo perpendicular, y esto es lo que nosotros venimos diciendo, tiene que ser un campo perpendicular, como hemos visto, de Polo Norte, por ejemplo, a Ecuador, perpendicular, crea un campo perpendicular y nos dice, porque estos ya son los movimientos más concretos, nos dice rota 90 grados, porque para la perpendicularidad pues son realmente 90 grados. Y eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando más cuidadosamente en el vídeo siguiente, aunque nosotros ya en otro vídeo anterior hicimos este esquema de polo positivo, polo negativo y cómo se van formando las rotaciones para llegar a esos 6 días. Porque entonces sería, con simplicidad establecido, pues sería un doble empuje giro perpendicular de 90 grados. Doble empuje, doble porque todo tiene que ser doble, y giro, pues para ir construyendo los siguientes esferoides hasta llegar al 6. Y si son perpendiculares tienen que ser de 90 grados. Entonces, aquí nos podemos basar y ver este esquema en toda la realidad. Está la realidad de la vida temporal. ¿Cómo se va formando la vida? Y lo hemos visto en un vídeo anterior. La vida se va formando mediante duplicación. Duplicación del 3. Entonces, se forma en la fecundación... en los embriones se forman 2 embriones, después se pasa al 4, se duplica, del 4 se pasa al 8, se duplica, del 8 se pasa al 16, y el 16 ya lo vimos en el vídeo anterior, que es el 7, porque 6 y 1 son 7 en matemáticas vorticiales. Del 16 se pasa al 32, que son al 5 en matemáticas vorticiales, y del 32 se pasa al 64, que son el 1 en matemáticas vorticiales. Y si sigues duplicando y duplicando toda la vida, pues se vuelve otra vez repitiendo el patrón 2, 4, 8, 7, 5, 1, y así hasta la eternidad. Quiere decir que es el 6 y son los 6 días de la creación a nivel temporal. Y si estos números los vemos, estos números en secuencia vorticial, porque las matemáticas vorticiales son los números base fundamentales, son el 3, el 6 y el 9. Eso ya lo hemos explicado en otros muchos vídeos, 3, 6, 9. Pues aquí lo tienen, en esta secuencia temporal de la vida, pues es el 3, como están viendo, el 3, y el 3 que es, por ejemplo, femenino, y otro 3 masculino, pues son el 6. Pues entonces aquí está en esta secuencia el 3 y el 6 vortex o vorticial de las matemáticas vorticiales, que son el 3, el 6 y el 9. Eso en el tiempo y en el espacio. El espacio sí tiene estas formas físicas espaciales. Pues entonces la vida espacial, como hemos dicho, se forma mediante giros de planos contiguos perpendiculares, y en vídeo siguiente lo explicaremos esto mejor. Giros de planos contiguos perpendiculares. Entonces aquí, por ejemplo, se produce un giro de 90 grados, como estamos viendo. Esta parte roja, por ejemplo, haces otro giro, otros 90 grados, pero este 90 grados viene 90 y 90, serían 180, y si recorres toda la circunferencia, pues recorres los 360 grados. Y entonces 90, 180, 360, pues son el 9 vórtex, que es el número máximo, con el 3, el 6 y el 9, porque esto es 9 y esto es 9. Entonces esto seguiremos nosotros realizándolo y desarrollándolo en el siguiente vídeo, pero lo ponemos aquí para que ya la persona piense que todo esto es coherente, es simple, es profundo y es verdadero, y nos da un cosmos inteligente, superconsciente, y cosmos cóncavo convexo, y simplemente pues 3 ejes de la divinidad con el ser humano. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.